tratamiento, ¿no? Entonces deberíamos considerar esta medicación, clase 2B, en la que podríamos considerar la medicación porque hay datos que establecen que puede ser útil y eficaz. Sin embargo, también hay una recomendación 3 en las que definitivamente la evidencia y el consenso general es que el procedimiento no es útil o el tratamiento no es útil, no es efectivo y en algunos casos puede ser hasta perjudicial. Entonces no está recomendado. Y también recordemos que los niveles de evidencia, aparte de las recomendaciones, hay nivel de evidencia A, B, C. A, en la que hay múltiples estudios randomizados clínicos, estudios clínicos randomizados o un metaanálisis en la cual sí nos dice que hay evidencia para dar un tratamiento. El nivel de evidencia B son los datos que son de estudios clínicos randomizados simples, un solo estudio clínico randomizado, o algunos otros estudios no randomizados. Y el nivel de evidencia C, cuando hay una consenso de opinión de expertos, o pequeños estudios retrospectivos, en la que demuestran el beneficio. Entonces, siempre van a recomendar, van a escuchar ustedes recomendaciones clase 1A, por ejemplo. Entonces, ahí cuando ustedes dicen 1A, quiere decir que ustedes deben, está indicado el tratamiento y está avalado por un metaanálisis o múltiples estudios clínicos. Y en la hipertensión arterial, pues lo que vamos a ver, y discúlpenme que estas diapositivas estén en inglés, no hemos tenido tiempo ya de cambiar todas las diapositivas, así es que las voy a poner solo en inglés. Sin embargo, vamos a mencionar que la hipertensión o la elevación de la presión arterial tiene en la fisiopatología múltiples factores, como pueden ver aquí. No es solo la elevación propia de la presión arterial, porque detrás hay factores genéticos, ya sea desde el punto de vista del sexo, ¿no? De hipertensión monogénica o de programas epigenéticos que alteran en la persona y la predisponen a tener una hipertensión arterial. Hay factores medioambientales o conductuales, como la actividad física, el sedentarismo, la apnea del sueño, la dieta, el consumo alto en sodio y bajo en potasio, la obesidad, el consumo de alcohol frecuente o de drogas o sustancias que incrementan la presión arterial, también es un factor importante. Hay mecanismos como los factores medioambientales, estatus geopolítico, la polución, ¿no? El clima. Hay niveles socioeconómicos como el estrés, el estatus socioeconómico bajo, ¿no? La deprivación social, el pobre acceso a sistemas de salud, o violencia de género, discriminación o identidad de género. Mecanismos vasculares como disfunción endotelial, remodelamiento de pequeñas arterias, engrosamiento de grandes arterias. Hay mecanismos hormonales como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema endotelial, las hormonas sexuales. Hay mecanismos renales como la sensibilidad a la sal, la natriuresis, el sistema renina-angiotensina-aldosterona o la isquemia renal. Hay sistemas o mecanismos neuronales como la actividad del sistema nervioso simpático o los varoreceptores, y también lo que hemos dicho, disfunción endotelial. Entonces, todo esto, miren, estos múltiples factores te van a llevar al incremento de la presión arterial. Por eso es importante que tengan en cuenta en el diagnóstico que no solo es un solo mecanismo para hipertensión arterial. Todos estos mecanismos se han sido estudiados durante muchos años y se ha llegado a la misma conclusión. Por eso es tan difícil a veces de tratar la hipertensión arterial. ¿Y por qué es importante tratar la hipertensión arterial? Porque un paciente que tiene hipertensión arterial y no hemos diagnosticado va a tener lesión de órgano blanco. Entonces, la elevación persistente de la presión arterial
va a llevar a lesión de órgano blanco y enfermedad cardiovascular. A nivel de los ojos, va a producir remodelamiento microvascular y retinopatía hipertensiva. Y el paciente va a disminuir la agudeza visual. A nivel cerebral, va a producir lesiones, ¿no?, a nivel cerebral, como microinfartos silentes, microhemorragias, ¿no?, atrofia cerebral, disminución cognitiva, demencia vascular, o accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. A nivel cardíaco nos va a llevar a hipertrofia del ventrículo izquierdo, dilatación del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, fibrilación auricular, ¿no?, enfermedad arterial obstructiva coronaria, infartos agudos del miocardio y enfermedad cardíaca como la insuficiencia cardíaca sistólica y la fracción y la diastólica. Entonces hay disfunción sistólica y diastólica. A nivel renal va a producir hipertensión glomerular arterial, glomeruloesclerosis, albuminuria, proteinuria y disminución de la fracción o de la depuración de creatinina de la función renal. A nivel de arterias va a producir más aterosclerosis, calcificación vascular, engrosamiento arterial. Y a nivel de la microcirculación va a producir disfunción endotelial, vasoreactividad, vasoconstricción, remodelamiento vascular, fibrosis e inflamación y aumento de la resistencia vascular periférica. Por consiguiente, va a producir más hipertensión. Entonces, es importante tener en cuenta que la hipertensión arterial va a dañar diferentes órganos y es por eso que debemos de diagnosticarla adecuadamente y darle un tratamiento adecuado. ¿Cómo se hace un diagnóstico adecuado? Pues debemos en nuestro consultorio tomar estos 8 o 9, estas 9 recomendaciones para tomar adecuadamente la presión arterial. Primero, que el paciente debe estar sentado 5 minutos en un lugar confortable y en un ambiente silencioso. Debemos usar un dispositivo validado y apropiado, ¿no?, y también un manguito de acuerdo al tamaño del paciente. Debe estar el paciente sentado, apoyado la espalda en la silla, idealmente. A veces no tenemos esto y tenemos una camilla, bueno, los pies apoyados en el piso, el dispositivo, el tensiómetro, que generalmente ahora estamos utilizando principalmente digitales, debería estar colocado el brazalete a nivel del corazón y también el dispositivo a la altura de la vista del que toma la presión arterial. Debe estar en reposo y también recomendar que no haya consumido café, no haya fumado por lo menos 2 horas antes de la toma y que no haya comido alimentos y no haya tomado bebidas alcohólicas unas horas antes de la toma de la presión arterial. Debemos realizar la toma de la presión arterial en 3 medidas, en tres veces diferentes, con una diferencia entre 1 o 2 minutos entre cada toma, y sacar el promedio de las últimas 2 medidas. Muchas veces nos sale 160 la primera, la segunda 150, por decir un número, y la tercera 140. Entonces la de 160 se desecha y hacemos un promedio entre la de 150 y 140. Debemos obtener medidas mayores a 3 si es que hay una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio en las medidas subsecuentes. Por ejemplo, 160 la primera, 150 la segunda, 140 la tercera, pues
hay casi 10 milímetros de mercurio de diferencia entre estas, y si hay más, pues hacer una cuarta o quinta medida, y después sacar un promedio. Siempre la primera vez debemos medir la presión arterial en ambos brazos. No hay una predilección, ¿no? Y cuando tomemos en ambos brazos, las próximas, si es que no hay más de 10 milímetros de diferencia, de 10 milímetros de mercurio entre los dos brazos, pues se le dice al paciente que pueda tomar en cualquiera de los dos. Pero si, por ejemplo, en el brazo derecho es más alto que en el brazo izquierdo, en más de 10 milímetros de mercurio, debemos recomendar al paciente que las próximas veces se tome solo en el brazo derecho o principalmente en el brazo derecho. Siempre tomar en cuenta la frecuencia cardíaca y excluir arritmias por la palpación del pulso. Entonces, cuando tengamos arritmias frecuentes, la presión arterial también podríamos tomar la palpatoria. Y algo que es importante y que poco hacemos es que al paciente, después de tomarle la presión arterial sentado, deberíamos tomarle después, hacerlo parar al paciente y después de 3 minutos tomarle la presión. Esto para descartar la hipotensión ortostática. Generalmente esto en la primera visita, ¿no? Y después de preguntar sobre síntomas. Muchos pacientes te dicen, doctor, me mareo. Cuando me paro, se me marea. Cuando estoy agachado y súbitamente me pongo de pie, pues me mareo. Entonces, para ver si tiene una hipotensión ortostática o un ortostatismo, debemos tomarle la presión sentado y luego parado después de 3 minutos. Y si es que ha caído la presión arterial más de 20 milímetros de mercurio, como vamos a ver, o por lo menos 10, se dice que hay ortostatismo. Hay otras recomendaciones más. No se olviden que no deben hablar los pacientes ni la persona que toma la presión arterial entre tomas. Entonces, ninguno de los debe hablar. Y siempre tomar la presión, como hemos dicho, en un ambiente silencioso, quieto, para que no interfiera con nuestra toma. Si es en la casa, pues usar tensiómetros validados. Los últimos tensiómetros generalmente son buenos. Deben estar en un ambiente quieto y siempre de recomendarle al paciente que esté en reposo por lo menos 5 minutos y obtener 2 medidas con diferencia de 1 a 2 minutos de diferencia. Obtener las medidas 2 veces en la mañana al despertar, después de miccionar e ir al baño, y 2 veces en la noche. Lo ideal sería 7 días continuos, pero podría ser entre 3 a 7 días. Siempre grabar o anotar las medidas, porque muchas personas se acostumbran solo a recordarlas y después se olvidan. En este caso, la hipertensión en casa se considera si la presión arterial va la sistólica más de 135 y 85, y si en el promedio de estas está más de este valor. Si medimos en un ambiente ambulatorio, pues usar un tensiómetro calibrado, grabar las medidas, como hemos dicho. Generalmente el mapa o el AMPA o el mapa que utilizamos son dispositivos que toman la presión arterial cada 15 o 30 minutos. Entonces nosotros recomendamos, por ejemplo, las personas que ponemos mapa, le ponemos al paciente un tensiómetro y yo personalmente le pongo cada 15 minutos en el día y cada 30 minutos en la noche. Entonces hace una promedio entre 70 a 80 veces en todo el día de las medidas de la presión arterial. Se dice que debe ser al mínimo, como mínimo, un 70% de las mediciones deben estar adecuadas. Lo ideal en los mapas, por ejemplo, en el mapa que yo utilizo, recomienda que sea más del 90% de las medidas que hayan sido tomadas correctamente. Y siempre debe el paciente registrar, cuando tenga el mapa, pues registrar las actividades que realiza y la toma de las medicaciones
y la hora a la que se acuesta. En estas, las mediciones son un poquito más altas. Si pasa de 130 a 80 en un promedio de 24 horas, o en el día más de 135, 85, o en la noche más de 120, 70, pues ya considera hipertensión arterial, pero no solo con una toma, sino el promedio. O si hay un promedio de más de 20% de todas las medidas. Entonces, ¿cómo clasificamos? Ya sabemos la fisiopatología, sabemos que hay múltiples factores, sabemos que debemos tomar adecuadamente la presión arterial. ¿Qué es lo que debemos utilizar y cómo clasificar? Entonces, se dice que la presión arterial no está elevada si en el consultorio tomamos una presión arterial menos de 120/70. 120 la sistólica y 70 la diastólica. O si el mapa nos hace una medición menos de 120/70 o la toma de la presión en domicilio es menos de 120/70. Entonces, en esto no deberíamos dar tratamiento porque la evidencia es insuficiente sobre la eficacia y seguridad del tratamiento farmacológico en estos casos. La otra clasificación nueva, porque va a seguir cambiando, las guías van a seguir cambiando, estas guías cambian, entonces, recuerden esto, se dice que la presión arterial está elevada, y esta es mucho más sencilla que las otras guías, dice que la presión arterial está elevada si en el consultorio tenemos una presión arterial sistólica entre 120 y 139 milímetros de mercurio, y en la diastólica entre 70 y 89. Algunos me pueden decir, pero la escuela americana te dice más de 80 es hipertensión estadio 1 y más de 130 es hipertensión estadio 1. Pues para la guía europea y latinoamericana, que es la misma o muy similar, y nosotros estamos en Latinoamérica, deberíamos basarnos en esta guía, que es la más práctica. Entonces, y presión arterial elevada, entre 120 y 139 la sistólica y 70-89 la diastólica. Si se toma en casa, pues entre 120 y 134, 70-84, y si se toma ambulatorio con el mapa, entre 120 y 134 y 70-84. Aquí hay que estratificar el riesgo para identificar individuos con alto riesgo cardiovascular en la cual requieran que la presión arterial se baje a valores menores que esto. Y el diagnóstico de hipertensión, ¿cómo haríamos entonces para esta clasificación? Si encontramos en el consultorio, en 3 oportunidades diferentes, un promedio más de 140 la sistólica, o más de 140 o más la sistólica y 90 o más la diastólica, pues decimos hipertensión arterial. Si en la casa se toman durante estos 7 días y está más de 135 la sistólica y 85 la diastólica, hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial igual que en el mapa. ¿Por qué esto es importante? Porque todos los estudios han demostrado que el riesgo cardiovascular es suficientemente alto que amerita el tratamiento y las indicaciones farmacológicas para bajar la presión en estos casos, si no podemos bajarlas con cambios de estilo de vida. Nuevamente, hay que tomar adecuadamente la presión arterial. Pues ya hemos dicho que hay varios factores de riesgo que condicionan y debemos dar el tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque un tratamiento adecuado en pacientes con presión arterial elevada va a disminuir la enfermedad cardiovascular. Y si no tratamos adecuadamente, pues se va a establecer una enfermedad cardiovascular clínica. La hipertensión no tratada nos va a llevar a insuficiencia renal moderada o severa, ¿no? Que estamos
catalogándola como una filtración glomerular menos de 60 o una albuminuria mayor de 30 miligramos por gramo, o que es lo mismo decir mayor o igual a 3 miligramos por milimoles. Entonces, si hay una enfermedad cardiovascular establecida, nos va a llevar más aterosclerosis, más falla cardíaca, ¿no? Otras formas de hipertensión que producen daño de órgano blanco, ¿no? La diabetes mellitus es otro de los factores de riesgo que va a producir más hipertensión arterial, y la hipercolesterolemia familiar, ¿no? También. Entonces, estas condiciones nos van a llevar a una elevación de la presión arterial y va a ser un poco más difícil de tratar a estos pacientes. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Ya tenemos un diagnóstico, ya sabemos una nueva clasificación que es un poco más sencilla que la clasificación anterior, ¿no? Y que estas guías tratan de simplificar, y esto se los estoy dando justo para que tengamos en cuenta, y te dice que cambies los factores de riesgo, ¿no? Hay modificadores de riesgo que consideran esta clasificación. Por ejemplo, ¿cuáles son los modificadores específicos del sexo? La diabetes gestacional. Este es un caso especial. La hipertensión inducida por el embarazo. La preeclampsia, en la cual hay hipertensión y proteinuria. El parto pretérmino hace que un paciente tenga más riesgo de desarrollar hipertensión si ha nacido pretérmino. Si ha tenido preeclampsia una paciente, pues va a desarrollar hipertensión posterior, o si ha tenido hipertensión gestacional normal también. Si hay uno o más nacimientos o abortos recurrentes. Hay otros modificadores que tienen menos de recomendación, pero también es la raza, la historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura. Ya saben, en el varón, en pacientes o familiares varones antes de los 55 años y mujeres antes de los 65. La deprivación socioeconómica, la enfermedad inflamatoria autoinmune, la enfermedad mental y el HIV. Entonces hay que estratificar el riesgo para dar un tratamiento en estos pacientes con presión arterial elevada. Y si hacemos una ampliación de este cuadro, dice que hay que considerar el tratamiento en estos pacientes dependiendo de la fragilidad de nuestro paciente. Hay pacientes que son muy frágiles, moderados a severos, por más que tengan 70 años. Hay pacientes que pueden estar caminando con mucha dificultad con bastón, ¿no? Hay que ver si tienen hipotensión sintomática ortostática, y hemos visto que debemos tomar la presión arterial en estos pacientes que tienen síntomas parados, y después de 3 minutos parado, tomar. Y si tienen más de 85 años, también hay que tener precaución, tanto en las indicaciones del tratamiento como en la actividad física, como decirles que caminen. Y tenemos con pacientes con presión arterial elevada, de 89 la diastólica, vamos a ver si tiene establecido una enfermedad cardiovascular, si tiene o no daño renal moderado o severo, o si tiene daño de órgano blanco, si es diabético o si tiene falla cardíaca. Si tiene cualquiera de estos, ¿no? Y el paciente es diabético tipo 2 y tiene menos de 60 años, hay que hacerle un score de riesgo cardiovascular. En Latinoamérica utilizamos el Framingham modificado, pero hay otros scores también
tanto estadounidenses. Este score 2 se utiliza principalmente en Europa, ¿no? Y hay que ver qué riesgo tiene cardiovascular. Si tiene un riesgo cardiovascular alto, más de 10, o alto en 10 años, ¿no? Con este valor predictivo de enfermedad cardiovascular a los 10 años alto, ¿no? Debemos dar con cambios de estilo de vida y el tratamiento adecuado. Si no tiene, pues vamos a ver lo que pasa. Entonces, a todos los pacientes que tienen una enfermedad cardíaca establecida, cardiovascular, daño renal, daño de órgano blanco, son diabéticos o tienen falla cardíaca, ¿no? Calcular un score de riesgo. Si no tienen estos factores y el paciente te encuentras de 120 a 139, siempre debes calcular un score o Framingham modificado, cualquier score que te parezca, ahí score de Reynolds, Framingham, este score 2, ¿no? Para ver si es alto riesgo o no. Si es alto riesgo y es más de 10 este valor predictivo, más de 10%, pues vas a considerar cambios de estilo de vida, ¿no? Y algunos cambios modificadores que hemos visto anteriormente. Si va de 5 a 10% tu score que has hecho, también. Entonces, ¿qué es lo que debes ver? Ver su raza, si tiene historia familiar cardiovascular, si tiene nivel socioeconómico bajo, si tiene enfermedad autoinmune, si tiene demencia o alteraciones mentales, o si tiene HIV. Si este paciente tiene esto, pues vamos a llevar a cambios de estilo de vida para disminuir la presión arterial. Y si no lo tiene, pues vamos a ver si es diabética, si está en hipertensión gestacional, si ha tenido preeclampsia, si al nacer ha sido de pretérmino o ha tenido muchos hijos, ¿no? O pérdidas o muertes o abortos. Y si ha tenido, pues cambios de estilo de vida. Si no ha tenido, pues todavía hay que hacer alguna decisión, hay que ver algunas otras herramientas, ¿no? Para decidir. Si el paciente, por el contrario, le haces un score de riesgo y su score de riesgo sale bajo, quiere decir menos del 5%, pues en este paciente siempre hay que recomendarle cambios de estilo de vida y para reducir la presión arterial. Y hay que citarlo al año. En los otros pacientes que hemos visto que tienen riesgo intermedio o alto, pues aparte de decirle que tenga cambios de estilo de vida, hay que citarlo a los 3 meses de los cambios de estilo de vida para ver si tiene la presión arterial más de 130/80 e iniciarle tratamiento antihipertensivo. ¿Qué otros exámenes entonces le vamos a pedir a estos? Pues en Europa, en Estados Unidos, incluso aquí en Lima podemos pedir score de calcio, ver un Doppler carotidio para ver si hay placa en la carotidia o un Doppler en las femorales, ¿no? Pedir una troponina cardíaca altamente sensible o un ProBNP y una velocidad de pulso para ver si esto está alterado. Y si no está alterado, pues citarlo al año, y si está alterado, citarlo a los 3 meses y ver cómo va la presión arterial. Entonces, en conclusión, en esta diapositiva podemos ver que a nuestros pacientes que tienen entre 120 y 139 y 70, 79, hay que hacerle una clasificación, un score, calcular un score de riesgo. Si el score de riesgo es alto, pues citarlo a los 3 meses, decirle cambio de estilo de vida y ver si en los 3 meses ha bajado la presión. Y si está más de 130/80, darle tratamiento antihipertensivo. Si el score es intermedio, puedes hacer todo lo que hemos visto.
ver los otros factores, la raza, el estado socioeconómico, si tiene HIV, alteraciones mentales, si ha tenido preeclampsia, si es pretérmino, ¿no? Si ha tenido abortos frecuentes, o si no ha tenido, pues buscar otros, como el score de calcio, las troponinas, el ProBNP, y si tiene todo esto, pues citarlo a los 3 meses y ver para el tratamiento. Si no tiene, si tiene bajo riesgo, un control anual. Entonces, siempre hay que ver y hacer esta estratificación de riesgo. Entonces, estratificar el riesgo a nuestros pacientes es importante. ¿Y cuál sería el protocolo, el proceso para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial? Debemos hacer un screening de hipertensión arterial en nuestro consultorio y ver si no tiene presión arterial elevada, o sea, menos de 120/70 que hemos visto en las primeras diapositivas. Si es más de 40 años, pues debemos citarlo a sus controles cada año. Si es menor de 40 años, pues hay que verlo a los 3 años. Si encontramos al paciente con presión arterial elevada, 120/139 o 70/89, estratificar el alto riesgo, ¿no? Y hemos dicho, si es alto riesgo, pues es más de 10, ¿no? Ya confirmamos el diagnóstico y de hipertensión arterial o le mandamos a una medida ambulatoria de la presión arterial en la casa o un mapa, ¿no? Y con cambios de estilo de vida y todo, ¿no? Si no tiene score de riesgo alto, pues hay que evaluarlo cada año. Si por el contrario ya tenemos medidas de la presión en el consultorio mayores de 140 hasta 159 o 90/99, pues confirmamos el diagnóstico de hipertensión arterial con un mapa y damos cambios de estilo de vida. Y si ya tiene más de 160 hasta 179 la sistólica y de 100 a 110 la diastólica, confirmamos y también hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial y damos tratamiento. En todos estos ya vamos a dar tratamiento. Y hipertensión estadio 3 es más de 180, 110, que evaluamos para emergencia hipertensiva. Algo que es importante es ver la adherencia al tratamiento de nuestros pacientes. Si cumplen o no el tratamiento. Muchos de estos pacientes no cumplen el tratamiento. Entonces, se dice que no hay adherencia a aquellos pacientes que no inician la medicación. Y en este caso, pues debemos, en nuestro consultorio, en nuestro centro de salud, donde trabajemos, llenar un dato de reporte y comunicar, hablar con el paciente para ver sobre los riesgos y beneficios de la medicación, explicarles adecuadamente a estos pacientes que deben cumplir el tratamiento, ver los efectos colaterales de los medicamentos que tienen, ¿no? Y discutirlos con nuestros pacientes. Si no hay adherencia y no toma la medicación prescrita, también debemos hablar con nuestro personal de enfermería y ver si podemos, y también a nosotros, con nuestros médicos, y ver si podemos simplificar el tratamiento. Muchas veces no cumplen el tratamiento porque son múltiples drogas, 3, 4. Entonces podemos ver si hay alguna forma de que con medicamentos que tengan en 2 o más combinaciones de tratamiento en una sola pastilla, pues el paciente puede mejorar su tratamiento. Y la persistencia, ¿no? Muchos pacientes descontinúan la medicación, estaban tomando adecuadamente
y después descontinúan la medicación. Entonces, siempre buscando un monitoreo electrónico y todo, podemos confirmar que no hay persistencia en el tratamiento y lo que debemos es motivar y hablar al paciente sobre los beneficios de la medicación, discutir los posibles efectos colaterales de los tratamientos, ¿no? Para que el paciente reinicie y continúe con su medicación indicada. Entonces, nosotros debemos tomar entonces en cuenta que muchos pacientes o no inician medicamentos o no toman como le hemos prescrito sus medicamentos, sino solo algunos, o están tomando adecuadamente y después dejan de tomar la medicación. Entonces, eso es importante que tomemos en cuenta. Doctor, ¿y cómo sé si tiene daño de órgano blanco y qué debo pedirle a mis pacientes en el consultorio? ¿No? ¿Qué análisis? Bueno, pues lo primero es por qué medimos la presión arterial. Ya sabemos por qué medimos. Entonces debemos, para diagnosticar adecuadamente, hemos medido la presión arterial, pero también para evitar el daño de órgano blanco, para estratificar el riesgo, para ver ciertas situaciones que pueden hacer que estemos en un error, por ejemplo, en la hipertensión del mandíbula blanco, ¿no? Ver factores de riesgo cardiovascular tradicionales y no tradicionales, ver si el paciente tiene más o no de 40 años y recordar que si tiene hipertensión, pues ya puede tener daño de órgano blanco. Entonces, a nivel renal, ¿qué debemos pedir? Tasa de filtración glomerular y dosaje de albúmina creatinina. Si hay una moderada a severa o a severo daño renal, pues la filtración glomerular va a ser menos de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados y la albuminuria va a ser más de 30 miligramos por gramo. A nivel cardíaco, ¿qué vamos a pedir? Un electrocardiograma. Entonces, para ver si hay hipertrofia, los índices de Sokolov, el índice de Cornell y otros. Espérenme un momento, por favor. Si hay, entonces tenemos un electrocardiograma buscando el índice de Sokolov, midiendo la onda R en ABL, si está más de 11 milímetros, ya decimos que hay signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, o el índice de Cornell, ¿no? En la cual mides la onda S en derivación V3 más la onda R en derivación ABL, y si pasa más de 28 en el hombre o más de 20 en la mujer, pues te da un índice de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, para eso tomamos el electrocardiograma. Pedimos una ecocardiografía, pues para que nos vea el índice de masa o la relación masa-talla de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, más de 50 en el varón y más de 47 en la mujer. Estos son listas cardiográficos. O la masa por área de superficie corporal, más de 115 en el varón y 95 en la mujer. O la geometría concéntrica del ventrículo izquierdo, para que nos dé información si hay disfunción diastólica en la relajación, ¿no? Con ese E' que muchos han podido ver en las rotaciones que hablamos, si es más de 14, 15 a más, ¿no? 15 o más. ¿No? O vemos el volumen indexado de la aurícula izquierda si es más de 34. También podemos pedir algunos biomarcadores, pero tengamos en cuenta que estos biomarcadores son bien caros. Entonces, solo se pide, si hay daño, pues si tenemos troponina, si está más del 99% del percentil arriba, o pre-BNP,
tiene más de 125 picogramos si tiene menos de 75 años, o más de 450 y 50 picogramos si tiene más de 75 años. ¿Son estudios caros? Sí, son estudios caros, que debemos tenerlos muy en cuenta, pero que podríamos utilizar. Y para ver si hay daño a nivel arterial, pues un Doppler carotídeo o un Doppler femoral para ver si hay una placa y el engrosamiento de estas arterias. Podemos medir la onda de pulso y algunos una tomografía cardíaca para ver el score de calcio. Pero eso en nuestro medio no es pues tan factible de realizar porque son estudios muy costosos. Sin embargo, hay que conocerlos porque ustedes van a estar siempre en tratamiento, incluso pueden dar tratamiento a pacientes que vienen del extranjero. Entonces, podríamos tener en conocimiento esto, es importante. Hay hipertensiones especiales, ¿no? Secundarias, la que llamamos. El hiperaldosteronismo primario es uno. Hay que ver si hay signos y síntomas de hiperaldosteronismo, no es motivo de esta charla. La hipertensión renovascular en pacientes que tienen falla renal, daño renal, aterosclerosis, estrechamiento de las arterias renales, que también nos da hipertensión secundaria y más difícil de tratar. Si hay apnea obstructiva del sueño, que son y la hipertensión gestacional, que no vamos a tocar en este caso. Tenemos que también hablar sobre la actividad física a los diferentes tipos de ejercicio que podemos dar a nuestros pacientes para que reduzcan la presión arterial y reduzcan los eventos cardiovasculares. Recomendamos actividad aeróbica. Si un paciente para problema cardiovascular, debemos recomendar por lo menos que haga 150 minutos de actividad aeróbica a la semana. Entonces, este es moderada intensidad. Entonces, ejercicio, actividad aeróbica, como caminar. Algunos hacen bicicleta. Pues si no está acostumbrado el paciente, no le podemos hacer montar bicicleta, se va a accidentar. Que camine por lo menos con actividad moderada 150 minutos a la semana. Eso quiere decir 30 minutos por lo menos 5 veces 5 días de la semana, ¿no? Y si queremos hacer más intenso, o menos intenso, pues deberíamos hacer 75 minutos a la semana de actividad vigorosa intensa. Esto es caminar, correr, hacer bicicleta o nadar. Esto sí está acostumbrado el paciente. No se olviden, 150 minutos y lo ideal sería 45 minutos por día los 7 días de la semana. Ahí te sale más de 300 minutos, ¿no? 300 o más minutos. Entonces, de actividad moderada intensidad o 75 minutos de actividad vigorosa, ¿no? Debemos incrementar la actividad física diaria con que camine más en el día, que use más las escaleras, ¿no? Recomendarle que evite el hábito sedentario de las personas y que también haga ejercicios de resistencia isométrica de baja a moderada intensidad, por lo menos 3 ciclos de 1 a 2 minutos de contracción, por ejemplo, de un hand grip, es como este, ¿no? Que se utiliza en la mano, ¿no? O ejercicios de sentadillas u otros ejercicios que sean isométricos. Se dice que todas estas actividades físicas reducen la presión arterial y reducen los eventos cardiovasculares. Y
para complementar esta actividad aeróbica se recomienda una resistencia isométrica, ¿no? 2 a 3 veces a la semana. Entonces, esta actividad isométrica debe ser hecha 2 a 3 veces a la semana. Ejercicios de resistencia dinámica como para fortalecer grandes músculos, ¿no?, de baja a moderada intensidad, se debe hacer 2 a 3 ciclos de 10 a 15 repeticiones, ¿no? Como las sentadillas, los squats, ¿no? O sentarse en la silla, o sea, hacer otros ejercicios dinámicos. Esto con la intensidad o con la intención de disminuir el riesgo cardiovascular y evitar o disminuir la presión arterial. ¿Qué otras medidas debemos tomar en cuenta en estos pacientes? Que el mayor consumo de sodio o de potasio en la dieta, mayor actividad física, disminuir el peso y hacer una dieta más saludable, reducir la cantidad que consumen de sal, reducir la cantidad que consumen de alcohol y debo no disminuir la cantidad de cigarrillos que fumen, sino suspender, debe dejar de fumar. Esto también aumenta el riesgo, disminuye la presión arterial y disminuye el riesgo cardiovascular. Y ya para terminar, pues, ¿cómo damos el tratamiento? ¿Qué debemos hacer? Ya tenemos el diagnóstico, ya decimos que debe hacer actividad física, entonces también dar tratamiento. Doctor, ¿puedo dar monoterapia, iniciar con un solo medicamento? Sí, solo pacientes con categoría de presión arterial elevada, o sea, entre 120 y 139 o 70 a 89, y que tengan alto riesgo, como hemos visto en las primeras diapositivas, o que sean de moderada a severa fragilidad, que tengan hipotensión ortostática o que tengan más de 85 años. Tienes una persona de 90 años o que tiene hipotensión ortostática o que es frágil, pues puedes iniciar con monoterapia en estos tratamientos o con estas presiones, niveles de presión arterial. En los demás se debe iniciar con baja dosis de una combinación de 2 antihipertensivos. ¿Y cuáles son los antihipertensivos que puede usar? Los que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y ahí están los IECAS, enalapril, captopril, lisinopril, o los ARAS, losartán, valsartán, telmisartán, irbesartán, ormesartán, candesartán u otros. ¿Con quién puedo combinar? Con bloqueadores de los canales de calcio, como el amlodipino, nifedipino, felodipino, o con diuréticos. Entonces, cualquiera de estos puedo combinar a dosis baja. Entonces, una combinación de 2 medicamentos. ¿Cuándo debo controlar a mi paciente? Pues después de 1 a 3 meses, preferiblemente al mes. Si le das el tratamiento, viene al mes y está controlado, continúa con la medicación. Y controlarlo al año. Si no está controlado, pues podemos hacer una terapia triple, que lo ideal sería una combinación farmacológica de 3 antihipertensivos en una sola pastilla. ¿Y cuáles son esos 3? Un IECA o un ARA, combinado con un calcio antagonista y con un diurético. Los 3 en uno. Nivel de evidencia, clase o recomendación clase 1. Si está controlada su presión arterial, después de un mes, preferiblemente, pero puede ser hasta 3 meses, ya seguirlo cada año. ¿No? Y si no está controlada, pues utilizar esta triple combinación, pero a dosis máxima. Por ejemplo, los IECAS o ARAS a dosis máxima, calcio antagonista a dosis máxima y el diurético a dosis máxima.
¿Podría aumentar algún otro antihipertensivo? Sí, pues aparte de estos tres, se dice que en cualquiera de estos podrías utilizar los beta bloqueadores si el paciente comienza a tener angina, si ha tenido infarto de miocardio o si tiene falla cardíaca o para controlar la frecuencia cardíaca. Hay muchos pacientes que están en tratamiento pero tienen taquicardia, más de 100 latidos por minuto o cercano a más de 80 o 90, se dice más de 90, pues puedes usar un beta bloqueador. Y después de darle esa dosis máxima de la triple terapia, ver, controlarlo al mes preferiblemente, y si no está controlado, pues hay que catalogarlo como una hipertensión arterial resistente y referirlo a una clínica de hipertensión o ver si es que cumple o no el tratamiento, siempre ver la adherencia del paciente y así, si está con esta triple terapia y no cumple, recién darle espironolactona. Entonces, siempre hacer un screening de hipertensión en los pacientes menores de 40 años cada 3 años y en los mayores de 40 cada año. Si tienes las presiones un poco elevadas, confirmar el diagnóstico con el mapa o con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial en casa y catalogar en qué nivel de presión arterial están estos pacientes. Calcular su riesgo, cambios de estilo de vida y la meta de la hipertensión es tener la presión arterial menos de 130/80. Hacer las solicitudes de los laboratorios que ya hemos mencionado y ver. Entonces, el rango o la meta de tratamiento, como hemos mencionado, es tener una presión arterial menos de 130/80, idealmente. Entonces, la meta de una presión arterial en pacientes es preferiblemente tener menos de 140 y idealmente entre 120 y 129 la sistólica, pero si no lo toleran puede ser un poco más permisible, especialmente en aquellos pacientes añosos o que tienen hipotensión ortostática o que tienen alta fragilidad. En estos entonces puede ser más permisible y algunas guías te dicen tener la presión arterial hasta 150. En los demás, tu meta es tener la presión sistólica entre 120 y 129, de menos de 130, la sistólica, y entre 70 y 79 la diastólica. Las presiones de 120 es el punto óptimo si el paciente no tolera menos de 120. Si tiene más de 180, pues piensa ya en llevarlo a un servicio de emergencia, si es que no tolera el paciente o si es que está con signos y síntomas. Y siempre ver la fragilidad de tu paciente para que haga actividad física. No es lo mismo tener una persona fitness que hace actividad frecuente o que sea alguien que hace moderado o que lo maneja adecuadamente, o los vulnerables o los medianamente, levemente frágiles, los moderadamente frágiles, los severamente frágiles, que ya caminan con bastón y con apoyo, ¿no? Siempre hay que determinar cuál es el paciente y no a todos darle la misma medicación. Y la hipertensión arterial resistente, ya para terminar con esto, pues se cataloga a aquellos pacientes que tienen más de 140 y 90 la presión arterial en el consultorio y que hemos comprobado que están tomando su tratamiento y de los cuales haya 3 antihipertensivos a dosis máxima que incluyan un diurético. Puede ser un IECA o un ARA, más un calcio-antagonista, más un diurético a dosis máxima y la presión sigue alta. Entonces, esto es, como hemos dicho, requerir un centro
importante de hipertensión, ver si es una hipertensión resistente. En estos casos podemos dar espironolactona si lo tolera, y si no lo tolera, esplerenone, y podemos asociar en algunos beta bloqueadores, pero no está recomendado todavía para como una clase de terapia para hipertensión resistente. Y si es que no responde el paciente, pues sería candidato para llevarlo a una denervación renal, ¿no? O intensificar con medicamentos como bloqueadores alfa o bloqueadores de acción central, ¿no? Y otros. Los cambios de estilo de vida nos van a ayudar. Prevenir es lo más importante. Siempre a todos nuestros pacientes, antes de diagnosticar hipertensión, pues siempre hay que decir que hagan cambios de estilo de vida, desde ahora, desde los más chiquititos. Siempre el tratamiento es multidisciplinario, la medicación es importante, el cuidado propio de cada persona es importante y la familia es importante. Entonces, el cuidado de los pacientes están a cargo de todos estos entes. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nos cuesta dinero, nos evita el costo, ¿no? Y nos hace que nuestros pacientes disminuyan tanto en los factores socioeconómicos, en los cuidados, en el tratamiento, en los factores relacionados a los pacientes y en la condición relacionada a los pacientes. Con eso quería terminar. Recuerden que la hipertensión es una enfermedad que es muy frecuente en nuestro medio, es una enfermedad que es muy costosa a largo tiempo y que produce muchas complicaciones. Y que es importante que la diagnostiquemos a tiempo y que le demos un tratamiento adecuado. Muchas gracias y si tienen preguntas. Muchas gracias, doctor Montesinos, por esta ponencia. Chicos, si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanlo al chat o si no, utilicen el micro. ¿Alguien levantó la mano? A ver, ¿alguna duda, chicos? Por favor. Algo que siempre me preguntaban, dice, ¿qué tipo de tensiómetro recomienda usar? Lo ideal en ambientes, si ustedes han podido ver en el seguro, tenemos tensiómetros de mercurio. ¿Pero por qué tenemos tensiómetros de mercurio? Porque estos tensiómetros de mercurio están bien cuidados, están fijos a la pared y el riesgo de que se destruyan, se caigan, es más bajo. Los tensiómetros de mercurio sí se autocalibran solos, son más exactos, son importantes, pero también ya no se están produciendo porque cuando se rompan, el mercurio es bien tóxico. Y esto puede contaminar y puede producir enfermedades en las personas y contaminar millones de litros de agua. Entonces, doctor, si no tengo un tensiómetro de mercurio, ¿qué nos recomienda? Últimamente han aparecido una buena cantidad e incluso páginas en las que pueden ver en internet de tensiómetros digitales. Y pueden ver, y ponen una página, ahorita no lo tengo el nombre, pero después lo puedo averiguar, para ver qué tensiómetros digitales están calibrados y son los más óptimos para controlar. Uno de los que utilizamos más es el OMROM, que podría utilizar. Entonces, estos tensiómetros digitales sí se utilizan. Aquí hay una pregunta de Sami Sukey, Quispe. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por la excelente ponencia. Quisiera consultar en el caso de una urgencia y una emergencia hipertensiva, ¿cuál es la diferencia práctica en el manejo inmediato entre una y otra? Bueno, buena pregunta, Sukey, Sami. La emergencia hipertensiva es cuando hay lesión del órgano blanco. Tiene cefalea intensa, tiene daño renal, tiene dolor torácico, alteración en la vista, no puede ver adecuadamente. La urgencia hipertensiva, le encuentras alta la presión, más de 180, para algunos dicen 100 o 200, 180, 120 la diastólica,
Y en estos, ¿cuál es la diferencia práctica? Entonces, en el paciente que tiene emergencia hipertensiva, que lo ves con dolor torácico, con trastorno del sensorio, con alteración de la vista, este paciente debe entrar a UCI. El manejo es con tratamiento antihipertensivo parenteral, con medicación parenteral endovenosa. En la urgencia hipertensiva, el tratamiento es con medicación y tienes 24 hasta 48 horas para bajar la presión arterial. Julio César te dice: la tabla de valores para calcular hipertensión arterial en adultos jóvenes y jóvenes es el mismo. Sí, actualmente se utilizan. Han visto que a partir de 18 años estas guías nos hablan sobre esta hipertensión. Son los mismos que utilizamos, ¿no? Antes se utilizaba, si pasaba el percentil 95, 99, pues ahora utilizan los mismos. Miguel Ángel levantó la mano, o Miguel Valdés. Doctor, muy buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Miguel, dinos. Doctor, bueno, primero felicitarlo por su ponencia, muy interesante, la verdad. Doctor, tenía dos clases de preguntas, bueno, en cuanto al tratamiento. La primera es, doctor, bueno, se sabe, ¿no?, que algunos betabloqueantes, uno de sus principales efectos es la disfunción eréctil. Quería preguntarle si es válido el tratamiento o el uso de, si se podría añadir algunos tratamientos como el Cialis, ¿no?, por ejemplo. Y la segunda pregunta es acerca de las tiazidas. Como se sabe, por ejemplo, algunas del tratamiento en la insuficiencia cardíaca y la hipertensión tenés el uso de las tiazidas, como la hidroclorotiazida, ¿no? Pero se ha visto también que en un efecto secundario es el desequilibrio electrolítico, ¿no? Entonces, mi pregunta en esa es, doctor, si cada cuánto tiempo o se debería hacer un examen, por ejemplo, de rutina al paciente que está consumiendo las tiazidas, un examen de rutina para ver sus electrolitos, doctor. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Buenas preguntas. Entonces, la primera, no solo la disfunción eréctil se produce por la hipertensión arterial, sino también por la medicación. Cualquiera de los dos puede producir disfunción eréctil. Pueden utilizar nuestros pacientes sildenafil o Cialis u otros. Sí, sí pueden utilizar. Recuerden que son vasodilatadores. Pues la recomendación es que lo utilicen siempre monitorizando su presión arterial, ¿no? Porque puede bajarles un poco la presión arterial. Eso es importante tener en cuenta, pero sí pueden utilizar. En la segunda pregunta que hace Miguel, pues los pacientes, también es muy bueno este comentario. Ninguna guía te contraindica los diuréticos. Muy por el contrario, la hidroclorotiazida se utiliza y es bastante frecuente. Mejor sería el Eprenone o algunos otros, ¿no? Pero la hidroclorotiazida se utiliza. Y sí te puede producir, especialmente en personas mayores, hipotiroideas, trastornos del sodio, hiponatremia, principalmente hiponatremia. ¿Cada cuánto deberías controlar? Por lo menos una vez al año, o si tienen síntomas los pacientes. ¿Y qué síntomas tienen? Generalmente debilidad, ¿no? Pacientes se ven más frágiles, o pacientes tienen cuadros de presión arterial baja, ¿no? Y lo ves mal al paciente, entonces pídele electrolitos séricos, y dentro de ellos principalmente el sodio, porque la hidroclorotiazida te puede producir hiponatremia. En ese caso se suspende la hidroclorotiazida, se corrige el sodio y se opta por otros tratamientos. Daniel o Nila pregunta, a ver Nila, vamos a ver si puedo ver lo de Nila, esperen un ratito. Doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Mi duda en la práctica clínica es si, aparte del monitoreo ambulatorio o MAPA, es el único gol estándar para confirmar el diagnóstico. Tendremos más posibilidades para el diagnóstico. Ya les he dicho, ¿no? El MAPA no es el gol estándar, es la medida de la presión arterial. Ustedes no necesitan tener un MAPA para hacer el diagnóstico. Hemos dicho que hay diferentes formas. Uno es la medida en el consultorio, con un tensiómetro adecuado y con todo lo que hemos hablado, ¿no? Y en 3 o 4 oportunidades, más de 3 oportunidades, en diferentes momentos, encontrar las presiones en los rangos que hemos conversado. Eso es uno. La otra forma sería el monitoreo domiciliario de la presión arterial. O sea, en casa, que se tome el paciente con su tensiómetro, hemos dicho por lo menos
3 a 5 días, lo ideal son 7 días y hacer el promedio de estas medidas con un tensiómetro digital. Y el tercero recién sería el mapa, ¿no? Que también nos ayudaría. Pero el mapa no solo nos ayuda para diagnóstico, nos ayuda también, y el monitoreo del ambulatorio de presión tampoco no solo nos ayuda para diagnóstico, sino también para seguimiento y para ver si el paciente controla su presión arterial, ¿no? Y lo más importante, si está adherente o no adherente a la presión arterial. Entonces sí tenemos otras posibilidades. Daniel dice, doctor, buenas noches, ¿cuál es la principal causa de que la hipertensión siga siendo tan frecuente a pesar de los tratamientos disponibles? Es que es una, Daniel, buena pregunta, es una enfermedad poligénica, como le llamamos, tiene muchos factores, como has podido ver, y esa es la razón por qué es tan frecuente a pesar de los tratamientos. Y una de las causas también es la edad. Conforme envejecemos y estos malos cambios de estilo conductuales que tenemos, engrosan nuestras arterias. Algo que también es importante es tener el antecedente familiar. Si tienes un antecedente de uno o dos papás hipertensos, lo más probable es que tengas más chance de tener hipertensión arterial. Mariana Ángel o el Parimachi dice, doctor, buenas noches, gracias por su ponencia. Yo quisiera consultarle, aún cuando la hipertensión está controlada, ¿es posible encontrar daño de órgano blanco en un tiempo determinado? No, si la hipertensión está controlada, generalmente no produce daño de órgano blanco, si está bien controlada. El problema es que muchas veces el paciente no viene, y cuando viene después de mucho tiempo, viene a veces, no toma su medicación, pero el día que va a venir a controlarse contigo, justo toma ese rato su presión, su medicación. Entonces, si tú encuentras daño de órgano blanco en un paciente que supuestamente está con presiones controladas, lo más probable es que no haya sido adherente y que no haya estado controlando adecuadamente la presión arterial. No hay otros estudios para ver si solo con hipertensión no controlada, pero actualmente todos los estudios demuestran de que si controlas adecuadamente la presión arterial, es justo para evitar que produzcas daño de órgano blanco. Entonces, eso es lo más importante. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una consulta. Sí, Diana. Doctor, por ejemplo, si tenemos una paciente que, digamos, tiene más o menos 35 años de edad, ya con hipertensión, que está siendo tratada con ARA y, digamos, un diurético, y la paciente queda embarazada, ¿se le cancela el tratamiento? ¿Se le disminuye tal vez la cantidad de la dosis? ¿Cómo se haría en esos casos? Gracias, Diana. Otra buena pregunta. Cuando es una persona joven, 18, 20, 25 años, pues al inicio no se recomienda tratamiento de inicio. Entonces, no es solo, encuentra 140, ya inicia losartán, toma captopril, toma amlodipino, no es eso. Lo que ustedes deben hacer es, primero, hacer cambios de estilo de vida, monitorizarlo, ver, y hemos visto entre 1 o 3 meses, con cambios, estratificar el riesgo y darle el tratamiento solo si es que este paciente ya ha diagnosticado hipertensión. En el caso de la pregunta que dice Diana, es una mujer de 35 años. Si es mujer y está en edad fértil, no den aras ni ecas. Esa es la recomendación. Da otro antihipertensivo, calcio antagonistas, diuréticos, ¿no? Pero evita de dar IECAS o aras. Si no tienes otro y das IECAS o aras, recomiéndale que ya no puede salir embarazada. Y si apenas diagnostica el embarazo, tienes que suspender inmediatamente el IECA o el ARA, porque estos son teratogénicos. Entonces, debe suspender inmediatamente y cambiarle la medicación. Se le debe cambiar la medicación. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no hay ninguna otra pregunta, doctor. Muchas gracias de nuevo por esta ponencia. Esperemos también que nos pueda acompañar en otras ponencias futuras. Y bueno, eso sería todo, doctor. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que haya sido de valioso aporte para ustedes, pero también lo importante es, quería pedirles nuevamente disculpas por no haber puesto mis diapositivas en español. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.
Buenas noches, chicos. Eso sería todo. Gracias por asistir a la ponencia.